Estamos felices ya, Paco. Sí, estamos. Ya enviamos los mensajes. Ya enviamos los mensajes, ya enviamos, sí. 7376 Bestart, con B larga, por si acaso. No hay que olvidar. Sí, señor. Bueno, comenzamos a ver imágenes del rally, Paco. El sábado bien temprano se ponía en marcha todo, cierto, a las 9 de la mañana, pero todos nos estábamos movilizando de las 6, 7 de la mañana, justamente para acompañar. Veíamos el gran trabajo de la organización. Se iniciaba con un tramo que era al revés del año pasado. 12 kilómetros y piquito el tramo. 12 kilómetros con 870 3 de metros febrero a 6 de enero. a 6 de enero, anteriormente de 6 de enero a 3 de febrero. Un tramo con mucha gente, Lucho. Entramos nosotros a trabajar y hemos disfrutado de un público importante acompañando, a pesar de que había mucha gente que quería estar en la prueba especial 3 también, que todos decían que era la de Jaulacue, que terminaba en el parque, una de las más lindas para ver, pero de cualquier manera fue muy interesante. Recordemos que en este tramo estaba la famosa cantera. Y en el primer sector de la carrera aparecían ya las sorpresas, Lucho. Desde el primer tramo empezaba a aparecer el gran potencial del auto de Gustavo Saba, el nuevo auto, muy bien conducido por él, porque obviamente los autos no van solos, y ganaba ya la primera prueba especial, con un hecho histórico, porque es un auto que debutaba ganando, absolutamente. Mientras que era segundo en esa especial Alejandro Galanti, fue el único tramo que hizo en condiciones normales, ¿no? Con 7.54. 7.47 fue el tiempo de Saba. Y creíamos que Domínguez tuvo algún drama porque perdía tiempo. 10 segundos le hizo a 10 Domínguez segundos, en ese tramo, casi ¿no? 1 por kilómetro. Sí. Luego Domínguez se acercó un poco más. Le hizo 5. Y era Saba el que se acercaba, el que realmente iba adelante. Lástima que después adelante y rompía el palier. Eso le complicaba. Ya venía herido hasta el parque. Así mismo. Saludo a Jorge Olmedo también, que está en sintonía. Del básquet, del fútbol, ahora está en el automovilismo. ¿Viste? Le gusta. Y a partir de ahí crecía el trabajo de Saba. Y decíamos, ¿cuál es el techo de este auto y cuál es el techo de Gustavo? Porque en sus primeros kilómetros ya realmente hacía las cosas muy bien. Esta era la última parte antes de llegar al parque, donde estaba Lucho María, con la transmisión de Coche a la Vista Radio, ¿no? Efectivamente. Aquí ya lo vemos a Domínguez con este Ford R5. Claro, todas las miradas sobre Gustavo Saba, pero también sobre Domínguez, Paco, ¿no? Claro, la apuesta era hasta dónde el Skoda es mejor o no que el Ford. En la previa habíamos visto 2 carreras muy buenas, el Skoda en Europa, 3 realmente, 2 de ellas ya ganadas por ellos. Y decíamos, ¿será que es tan bueno como parece? O como en Europa es equipo oficial, acá me dice con equipo, al ser todos privados la cosa va a ser diferente. Y ya a esa altura empezamos a creer que el Skoda es mejor auto o igual auto al que se ve en el Mundial, que tiene una muy buena velocidad final. Al final del día yo conversaba con Diego Domínguez y me decía, vine casi a fondo, manejé muy bien, no tenía casi más nada. Gustavo manejó muy bien y su auto es muy bueno. Ford tiene una evolución del motor guardada que tienen que homologar y ahora van a tener que apurarse porque no solamente yo voy a tener problemas, sino que en todo el mundo los Ford están perdiendo con los Skoda. Domínguez ganó un tramo de esta primera sección del sábado y en el último, 12 segundos.6 fue la diferencia con Gustavo Saba. Perdió en ese último tramo que terminaba en el Parque de Cerveza. Ese fue el tramo donde más diferencia le hizo Gustavo. Sí. Bueno, a pesar que era un tramo un poquito más largo, pero fue casi 18 kilómetros. Como el primero, luego Domínguez iba a la asistencia, hacía algunos retoques y en la segunda pasada salió a estar más cerca, ya de Gustavo luego le vamos a mostrar. Pero venía así. Y los otros Ford no tuvieron un buen inicio de competencia. Y como siempre, quizás con un auto inferior al R5, a pesar que en esta carrera no fue tanto así, porque anduvo realmente muy bien Thiago Weiler junto a Pulo Zuleta. Thiago se la arreglaba para ser tercero. Y no solamente que heredaba la posición de tercero, metía muy buenos tiempos para ser tercero. Sí, señor, el piloto de Credicentro, Thiago Weiler, con los colores de Credicentro, con el Mitsubishi Lancer Evo 10, se mostraba recuperado, Paco, después de lo que fue el Trans Itapúa, y como bien lo decís, se las arregló para meterse entre los 3 primeros de la clasificación hasta el final de esa primera sección. Muy rápido ya, marcando cronos importantes y no era gratis. Ahí pueden ver esa toma, cómo venía Thiago Weiler en el Mitsubishi Evo 10. Este auto en el primer tramo, por ejemplo, casi empató con Miki. 8.01 fue el tiempo de ambos. Weiler después marcó 7.11 en el segundo tramo contra el 7.08 de Saba y el 7.01 de Domínguez. Galanti ya venía con problemas a esa altura.
Y el tercer tramo que indudablemente Weiler marcó el tercer mejor registro, que lo cual le confirmaba la tercera posición en la general. Recordemos, Lucho, que este auto es del equipo de TA, pero ahora lo está gestionando Derli, ¿no es cierto? Y vamos a ver si finalmente Domínguez va al Chaco con el Ford o con el Mitsu. Si va con el Ford, sería Tiago quien vaya con este auto al Chaco. Este es el piloto Miguel Miki Saldívar, piloto personal puntero del campeonato, con algunos problemas. Tuvo problemas con la válvula pop-off. ¿Qué es la válvula pop-off? Es una válvula que regula la presión del turbo. Es una válvula reglamentaria que por reglamento tienen que tener los R5 y esa válvula falló. Es una válvula lacrada de la FIA. Correcto. Esa válvula falló y el auto de Vicky no tenía buena presión de turbo. Reemplazaron luego la válvula para el segundo rulo, pero en la primera parte ya perdió un tiempo considerable Miki con ese problema. Claro, y Miki llegó también con una novedad. Lo tenía en la butaca derecha Fernando Musano. Campeón mundial de la Production World Rally Car hace un par de años, actual navegante Nicolas Fuchs, navegante del M-Sport y del equipo RMC Racing en Europa. Venía de Finlandia. Por un lado venían los mecánicos del Skoda y por otro lado Fernando Musano, un piloto que ya tuvo el placer de ganar este rally en el 2008 con Diego Domínguez, cuando todavía estaba haciendo sus primeras armas. Fernando Musano a nivel internacional, porque a nivel argentino ya tenía experiencia, lo navegó a Domínguez en la época que Domínguez era piloto oficial baratero, ¿te acordás? Sí. Con aquel Impresa 2008, con el cual obtuvo el primer triunfo en Paraguay y uno de los primeros triunfos de la Impresa, sí, de esa configuración. Y su primer rally de Cordillera. Así mismo, que después vinieron una serie de continuidades. Este era Didier Arias, un piloto que está andando muy bien, que está teniendo momentos importantes, con algunos problemitas mecánicos que lo van complicando. Pero siempre anda bien. En este caso no sé si fueron problemas mecánicos, sino que tuvo un fuera de pista en el primer tramo que perdió mucho tiempo y luego el auto no le ayudó a recuperar, no le salían los tiempos como en otros rally. O sea, fue un rally donde los R5 no se sintieron como los Ford, inclusive el de Domínguez, pero que el que estuvo más cerca del Skoda. Que mucho público se dio cita para este rally. Esto ocurría el sábado, primera sección, las tres primeras pruebas especiales, luego la asistencia y después repetir estos mismos tramos. Didier Arias, que finalmente conseguía el quinto puesto en la general y en la clase RC2 por Ende, Paco. Decía Didier, me fui afuera en el primero, perdí mucho tiempo, pero luego en el segundo y el tercero me sentí mejor. Había bastante rectitas, Lucho, por lo menos los dos primeros tramos, y parece que a los Ford le pesó un poco las rectas. De cualquier manera estaban ahí. Lo que sí está marcado, Lucho, es que la RC2N poco y nada puede hacer contra los RC2, ¿no es cierto? Sí. Y nuestro campeonato está pasando un gran momento. Arias cerraba un primer rulo sin grandes problemas. El único problema que tuvo fue En el primero, justamente. en el primero y por un error suyo, no problema del auto, ¿no es cierto? Correcto. Cosas que pasan cuando uno va por primera vez. Cuando ya vemos el arranque, a propósito del piloto Bestar, Augusto Bestar con el Ford R5. Piloto personal, el piloto de la promo, a quien lo podés navegar en la clasificación del Petrobras Trans Chaco Rally. Augusto también tuvo un malísimo primer tramo, se fue afuera, 8-13. paró el motor, luego tuvo que hacer marcha atrás, salir. Eso lo condicionó en cuanto al tiempo, porque luego sí metió buenos tiempos, pero esa pérdida de tiempo del primer tramo lo relegó a la sexta posición. Pero Incluso, quedaba a tiro de cosas buenas. Exactamente. Su segunda vuelta fue su segunda pasada, en este caso el segundo tramo, ya marcó tiempo interesante, como bien lo dijiste, Paco, ya se fue con un 7.09, por ejemplo, ante un 7.08 de Saba. 7.01 era el mejor registro. Y en la tercera prueba especial, Bestar marcaba el séptimo mejor tiempo, que daba 38 segundos.7 del ganador de ese tramo, que fue Gustavo Saba. Bestar, que está mejorando a paso con este Ford. También su equipo ya logró cerrar el círculo. Hace 3 carreras que el auto no tiene problemas. Es normal, una cuestión de adaptación, ¿no es cierto?, de cualquiera. Dentro del mismo equipo está también Alberto Antevi y Jorge García, con un Evo 10 de la RC2. Correcto. Jorge García, que corre con Horacio Verdina. Y la clase RC2N, Paco, también tuvo una interesante carrera con este protagonista. Empezaba con todo Blas Zapac, más conocido como el Chum, como Chum Zapac.
sorprendía porque todo el mundo decía que Miguel Ortega tenía el auto para ganar, que le iba a costar a Chum, que iba a ver que hacía Daer, que hacían los hermanos González, pero fue Chum Zapac, Blas Zapac, hijo, quien salió desde el vamos y no fue casualidad, y pueden ver las tomas. Realmente ganó las 3 primeras pruebas especiales, ganó la clase. Las 2 primeras, no me acuerdo que ganó, no sé si la tercera, pero en las 2 primeras ya le hizo una diferencia. En el primero marcó un tiempazo, 8.08 contra 8.17, por ejemplo, de su rival directo. En la segunda prueba especial, 7.22, Ortega marcaba 7.29. Desde el vamos... En los 2 primeros hizo sí, diferencia. Realmente muy bueno lo de Zapac. También en el tercer tramo, Zapac marcaba 10.35, mientras que Miguel Ortega se iba un poco más atrás, Paco, ¿no? Creo que en el tercero Miguel metió un buen tiempo, ¿o no? ¿O fue donde llantó? Fue donde llantó. Miguel Ortega llantó en uno de los tramos. Sí, señor. 11.20 fue el tiempo de Ortega en ese tramo. Fue donde tuvo problemas. Y retornaba al Pero lo corrigieron después. No, está bien. Miguel Ortega, 11.20. ¿Y cuánto hizo? Y Zapac, 10.35. Ese fue el tramo donde más diferencia le marcó porque rompió una goma, y este era el tío de Miguel Ortega, el piloto de la Renga, hablamos de Lucho Ortega, junto a Carlos Arca, que retornaba al campeonato nacional y era su primera fecha en el rally con este Skoda Fabia Super 2000. Sí, y qué tiempo pasó, ¿eh? Imagínense, quinta fecha y su primer rally, como bien lo dijiste, Paco, y demostró buen ritmo, ¿eh? A pesar de no haber corrido todas las anteriores fechas, Lucho Ortega se mostró bastante firme, bastante concentrado también en esta primera sección, Paco. Y con este auto que no tuvo continuidad. Una fecha sí, otra fecha no, y ahora sí que paró prácticamente todo el año y volvió en Cordillera, y él va a hacer lo que resta de la temporada menos el Chaco, y luego si el año que viene completito, probablemente con este auto o por ahí ya pueda montar a otra unidad. No sé. Bueno, yo le pregunté justamente si está pensando en otra marca, en otra butaca, en otra montura, y de momento por lo menos se mantiene con este auto. Lo que pasa es que ahora hay una fiebre del Skoda Fabia R5. Si ya hubo una fiebre antes de llegar, después de esto... Después los resultados se enloquecen todos. Y acá un piloto que está en franco ascenso y que lastimosamente un llantazo en la primera prueba especial lo relegó, pero sus parciales en los shakedown, lo que mostró en parte de la carrera, hablan de que está cada vez más cerca de la punta, está mejorando, todavía le cuesta, decía él, un poquito con la frenada, pero cada vez está más cerca, y que está haciendo un interesante trabajo junto a Víctor Aguilera de evolución con este Ford R5. Efectivamente, muy buen trabajo realmente de los pilotos. Buen trabajo en Tevi, Lucho, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Alberto Tevi es consciente de que le falta, y lo bueno de un piloto es cuando dice, a mí me falta y yo tengo que llegar, y tengo que trabajar, y reconoce sus errores, y como nosotros sabemos sus condiciones, va a llegar. Algunos tardan un poco menos, otros más, pero él está cada vez más cerca de la punta. ¿Y qué peculiaridad tiene este Ford R5, Paco? La frenada, ¿eh? Yo creo que ahí está quizás la clave de poder llevarlo muy bien al Ford R5, ¿no? Está en la frenada, justamente, en saber manejar la frenada. Asimismo, el Ford R5 es un auto que frena en demasía, mucho más que cualquier... Permanentemente lo que estamos en el camino vemos que a veces frenan, estiran. Me decía el propio Antevi, yo acá creo que ya está la frenada ideal, después freno, me doy cuenta, puedo frenar 10 metros más adelante. Y realmente buen trabajo Antevi, lástima lo del primer tramo que llantó una goma y rompió bastante. Y este sorprendía en la primera parte de la carrera, con colores nuevos, haciéndonos acordar a la época de Dani Solá, cuando corría con el... Dani Solá. ¿Te acuerdas? Sí, señor. Con Javier Amigo, nuestro copiloto. El piloto español. Copiloto amigo, Javier Amigo, que es nuestro amigo, no es que por el apellido. Es navegante de Alejandro Galante. Por eso, que vino a Paraguay, incluso dio cursos de navegación. Buen trabajo de Diego Lebrón junto a Tito Casanovas. Terminaban ubicados segundos en la RC2N. Todos hablaban de Miguel Ortega, todos hablaban de Daer, todos hablaban de los hermanos González.
entre otros, y aparecía ¡bum! LeBron, segundo al cabo del primer rulo. Sí, señor. ¿Ya anduvo bien así en el shakedown ya? En el serio también estuvo muy bien. Con este Evo 10, otro piloto que en su momento dejó de tener continuidad, pero ahora se decidió volver ya, con todo. Sí, lo he visto muy bien a Diego, ¿eh? Incluso con algunos, ¿cómo se diría? Con unos kilos de menos. De menos, muy flaco está. Está bajando de peso y eso hace bien también, ¿eh? Sí, lo vimos muy flaco. Diego Lebrón, que tiene... Así está flaco como Osvaldo Paredes. Sí, seguro. Ahí está la clasificación al término de la primera sección. Saba, Domínguez, Weiler, Saldívar y Arias. 17 segundos 83 le hizo ya Saba al cabo de los primeros tramos. Luego Bestar, Zapac, Ortega, Antevi y Lebrón, los 10 mejores clasificados. Fue clave el tema de ese tiempo de los 12 segundos de ese tercer tramo para sacar esa diferencia. Y esto pasaba lastimosamente al final del día con el auto ex Lebrón, a propósito del Evo 8 de Sergio Garcete. Un auto hermoso, ahí vemos la cara de resignación, si se puede decir, o de dolor al ver que su auto tan bello se prendía fuego, se prendió totalmente, Lucho, no quedó nada. Sí. Realmente esto también puede ser una llamada de atención, ¿verdad, Paco? ¿Por qué no? Normal, en los autocarreras ocurre, a Vestar le pasó lo mismo. Sí. En Córcega. Pero trabajó muy bien la seguridad. Lo que pasa es que estos vehículos tienen, estos combustibles son realmente... Sí, a veces el pasto, los solventes, por eso que existe una pena lo que le pasó, pero algunos querían ver cómo fue el incendio. Tenemos la pausa, ¿sí? Luego venimos con la segunda parte del primer día. Recordemos que hoy tenemos especial de 4x4. La semana que viene el domingo completo del 4x4 y el especial de la F2, como ya es el formato habitual de Coche a la Vista. Vamos a la pausa y siga enviando mensajes a personal, Lucho. Sí, señor, al 7376 y puede ser copiloto de Augusto Bestar. Bestar al 7376. Ya volvemos.